Bueno, quiero darle las gracias primeramente a Dios por su presencia hermosa. Gracias, Padre, por estos momentos en tu presencia. Gracias porque tú has permitido que estemos aquí hoy. Gracias porque tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos en tu presencia. Bendícenos. Te bendecimos a ti primeramente, Padre. Te presentamos a exposición de esta palabra para ti, para que tú ministres a sus corazones y la sembramos confiando de que tú la vas a hacer germinar, Padre, en los corazones. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer el capítulo 18 de Primera de Samuel. Lo voy a leer rapidito porque quiero más o menos que sepan de dónde el Señor me ha dado todo esto que voy a exponer ahora. ¿Vale? Vamos a leerlo. Primera de Samuel 18 dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Dice el 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir a Saúl, con panderos, cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de su casa. David tocaba con su mano como otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto el Señor estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl alejó de sí, lo dejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la de mi familia, la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo de que Mereab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meonalita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano
de los filisteos sean contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé, pues, yerno del rey. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dijeron la respuesta, diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Al final va a querer agua. Por favor. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Amén. Amén. Cuando yo leí este pasaje y los pasajes anteriores, y si usted lee lo que están posteriores al capítulo 18 de Primera de Samuel, usted puede ver aquí claramente dos cosas. Un corazón, o el corazón de Saúl y el corazón de David. Aquí claramente en estos pasajes se refleja cómo era el corazón de Saúl, cómo se comportaba, y cómo se comportaba el corazón y fue el corazón de David. Y de eso quiero hablar de vosotros en esta tarde. Gracias, cariño. Yo he leído, y la verdad que si uno se pone a buscar y el que el Señor te va revelando cada una de las cosas que emanaron o surgieron del corazón de Saúl, puedes hacer una lista inmensa de cosas, y también por igual de David. Pero yo he puesto aquí algunas que me llamaron la atención. Y no las voy a comentar todas porque son muchas. Y no, tampoco, ¿no? Son muchas, pero solamente la mencionaré y quizá haga un matiz en alguna de ellas. Por ejemplo, el corazón de Saúl tenía un corazón en un momento determinado de conveniencia. Si usted lee los capítulos, dice que a Saúl le convenía tener a David a su lado, porque el pueblo, para hacerse él, como él era el rey, él quería por conveniencia tener a David a su lado porque David era un hombre valiente. Y le convenía que el pueblo viera que él había hecho una buena decisión en tomar a David como su miembro de parte de sus guerreros, ¿no? Entonces era una persona que actuaba por conveniencia. Pero David era una persona sin interés. Saúl tenía un corazón orgulloso. Voy a ir rapidito. Saúl tenía un corazón orgulloso. David tenía un corazón humilde. Saúl tenía un corazón impaciente cuando hizo sacrificios sin haber esperado a Samuel. David tenía un corazón paciente. Saúl tenía un corazón rebelde delante de Dios por todas las cosas que hizo en desobediencia delante de él. David tenía un corazón sumiso.
Saúl era una persona imprudente. David era una persona, dice la palabra, prudente. Saúl tenía un corazón protagonista, porque cuando su mismo hijo, Jonatán, fue y subió y escaló y fue a desafiar los escuadrones de los filisteos, él se quiso que echar el mérito él, ser el protagonista él, a pesar de que Jonatán había sido el valiente que había ido a incitar y a pelear con los filisteos. Él quería el protagonismo. Sin embargo, David nunca quiso ser protagonista. Saúl era una persona ileal. David era una persona leal. Saúl tenía un corazón vanaglorio. David era sin vanidad. Saúl era envidioso. Porque envidió a David, porque el Señor había hecho ya a David rey. Él lo sabía, porque ya lo había visto con sus ojos. Y tuvo envidia de David. David era una persona sin envidia. Saúl tenía un corazón malo. David tenía un corazón bueno. Saúl tenía un corazón infiel. David tenía un corazón fiel. Saúl tenía un corazón arrogante. David tenía un corazón sometido. Saúl tenía un corazón celoso, porque se puso celoso cuando las mujeres danzaron y estaban cantando. Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000. Uy, se puso celoso, pero celoso. Le saltó, ¿no? La cosa. David era una persona sin celos, un corazón sin celos. Saúl tenía un corazón engañador porque quiso manipular todo para hacer caer a David delante de los filisteos. David tenía un corazón transparente. Saúl tenía un corazón lleno de ego. David era sin ego. Saúl tenía un corazón manipulador. Quiso manipular toda la situación para hacer caer a David. David tenía un corazón sin malicia. Saúl tenía un corazón conspirador. David tenía un corazón honesto. Saúl tenía un corazón carnal. David tenía un corazón espiritual. Saúl tenía un corazón de piedra. David tenía un corazón de carne. Saúl tenía un corazón desobediente. David tenía un corazón obediente. En resumen, David no era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice la palabra, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Con todo esto hemos visto dos corazones. Y en esta noche yo voy a lanzar una pregunta. ¿Cómo está tu corazón comparado con estos dos corazones? Es una reflexión que el Señor me hizo a mí primero y que yo lanzo ahora a vosotros. ¿Cómo está tu corazón delante de estos dos corazones que acabo de exponer? ¿Hay engaño? ¿Hay ego? ¿Hay impaciencia? ¿Hay arrogancia? ¿Hay manipulación? ¿O de lo contrario? No hay engaño, hay humildad, hay paciencia, no hay arrogancia. ¿Cuál de estos dos corazones te reflejas o tú piensas que tienes? ¿Sabes qué podemos aprender de lo que dice la Biblia de Saúl? Porque de todo se aprende en la palabra, de lo bueno que dice y de lo malo de las personas. ¿Sabes qué podemos aprender de lo que dice la Biblia de Saúl? A no ser como Saúl. A no ser como ese hombre. Número 2, saber que el hombre sin rendir su corazón a Dios está perdido. Porque Saúl al final de sus días se perdió. Que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios ve el corazón. Que Dios nos confronta con este tipo de personas escritas aquí, ya que nos envía el mensaje de lo que es correcto y incorrecto. Y querramos o no, nos hace la pregunta, ¿cuánto queda de Saúl en tu corazón que tienes que ser cambiado para Dios poder glorificarse en tu vida? Vuelvo y hago la pregunta.
¿cuánto queda de Saúl en tu corazón, en mi corazón, en nuestros corazones, que tiene que ser cambiado por Dios, para Dios, para que Dios pueda glorificarse en tu vida? Aún tienes cosas en el corazón que no le estás entregando, que está impidiendo que Dios pueda obrar. ¿Qué estás haciendo para limpiar? ¿O qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo para limpiar nuestro corazón cuando aún surgen, escúchame bien esto, cuando aún surgen o brotan este tipo de acciones o de comportamientos delante de Dios? ¿Vamos a los pies de Cristo? ¿Reconocemos lo carnal que a veces aún somos delante del Señor? Son cosas para reflexionar, porque son cosas que el Señor me ponía para pensar yo misma. Dios quiere que llevarnos a ser transformados a la manera, a las aptitudes, al comportamiento, a las acciones, al temple de David. Dios quiere llevarnos a eso, iglesia. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y te preguntarás, y me pregunto, y nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo podemos llegar a eso? A ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Es difícil? ¿Es complicado? ¿Es imposible? ¿Es improbable? Yo creo que no. Es solo una cuestión de obediencia. Todo se resume y todo forma parte de la obediencia, de rendición, de reconocer nuestra carnalidad y doblegar la carne a la voluntad del Padre. El Señor me está haciendo ver en los últimos días, hago un paréntesis aquí, que quizá yo me he creído muchas veces más obediente. Pero sin embargo, en los últimos tiempos el Señor me ha dado a entender a mí que yo no soy tan obediente como yo pienso que yo soy, que yo he sido o que he creído yo. Porque a veces en los últimos tiempos me ha hecho varias reflexiones y me ha dicho, entonces, Señor, pero que yo esto, y yo delante del Señor argumentando, y yo leo, y yo argumentando, y solamente una sola frase: ¿me estás siendo obediente en levantarte a las 3 de la mañana como te estoy llamando y no me estás obedeciendo? Ya, todos los argumentos se van. ¿Me estás siendo obediente cuando te enrabeas o cuando te enfadas por dentro y quieres hacer las cosas porque tú quieres hacer las cosas? Y sin embargo yo te digo a ti, no, y tú sigues con tus cosas. ¿Estás siendo obediente? Y ya la cabeza hay que bajarla. Porque uno a veces pierde un poco el horizonte, pero cuando el Señor, cualquiera que te diga esas cosas, quizá uno se enfada un poquito. Pero cuando te la dice Dios y uno reconoce que realmente uno está fallándole en obediencia y uno baja la cabeza en arrepentimiento y humillación, al contrario, uno se siente satisfecho, se siente lleno, se siente pleno. Porque eso es lo que tú necesitas, que Dios te diga, ¿estás siendo desobediente? Y uno tiene que someterse a Dios y actuar en obediencia. Amén. Si fuera imposible, improbable, Dios no nos dejaría escrito todo esto para que aprendamos. Si fuera imposible e improbable, Dios no nos dejaría todo esto escrito de la vida, del corazón y de la vida de Saúl y de David, para que podamos reflejarnos en la palabra y aprender. Si fuera improbable, si fuera no pudiéramos hacerlo, el Señor no lo hubiese escrito aquí. Sin embargo, lo dejó para que nosotros nos reflejáramos en estas cosas y pensáramos, y por medio del Espíritu Santo y con su ayuda, podamos cambiar nuestros corazones.
Él nos ayuda a cambiar. Nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar nuestros corazones, porque nosotros somos carnales, nosotros somos pecadores. Al igual que Saúl, nosotros nos equivocamos delante de Dios. Pero lo importante aquí es reconocer que somos pecadores, es reconocer que somos carnales, es reconocer que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios para cambiar esas cosas. La clave está en obedecer, reconocer, rendirse, morir y esforzarnos delante de Dios. Esa es la clave para cambiar nuestro corazón. ¿Qué representa Saúl? El orgullo, el mundo, la carne, la soberbia, la desobediencia, la altivez, la manipulación. Que nosotros, escúchame esto, que nosotros traemos cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. Todo esto que acabo de mencionar, nosotros lo traemos cuando llegamos a los pies de Cristo. Pero Él nos da la oportunidad para que cambiemos. Para que cambiemos todas estas cosas y no terminemos como terminó Saúl. Muy mal. Pero insisto, la clave aquí para cambiar nuestro corazón es la obediencia. Y no vivir alimentando nuestra carne. Voy a leer 1 Samuel 15, 22, 23. Y dice, porque este pasaje es muy bueno, me encantó, dice, y Samuel le dijo a Saúl, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, le dice Samuel a Saúl, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire hasta qué grado llega la desobediencia delante del Señor, a ser desechado. Pero gracias a Dios, estamos viviendo en tiempos de gracia. Y tenemos un Dios misericordioso que nos da cada día la oportunidad que a pesar de que nosotros tenemos corazones así, o tenemos quizá algo en nuestros corazones que aún está molestando que el Espíritu Santo obre en nosotros, el Señor está esperando que reconozcamos delante de Él y en obediencia ir a los pies de Cristo y ser limpiados, y ser sanados, y ser liberados. Porque de eso se trata el Evangelio, de ir creciendo a la luz de Cristo. En Romanos 5:19 dice, porque así como la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, está hablando de Adán, así también por la obediencia de uno, nuestro amado Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Dice Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando uno anda en desobediencia, uno anda en la carne. Cuando uno no se somete a las cosas que Dios te pide cada día, cambia esto, cambia lo otro, mira que te estoy dando la oportunidad y el Señor tiene paciencia, el Señor ha tenido muchísima paciencia conmigo. Y la tiene con vosotros. Pero tenemos que cambiar porque el tiempo pasa. El tiempo pasa. Y las cosas que el Señor quizá tiene programadas o propuestas para que tu vida y para la mía, llegará un tiempo que ya este cuerpo se va a morir. Todos nos vamos a morir. Y no habremos visto grandes cosas que el Señor puede mostrarnos y hacer para su gloria. Amén. La desobediencia le pasó por su corazón, por su dureza de corazón, le pasó una gran factura a Saúl. Ahora bien, yo puedo lanzar una pregunta, o podemos lanzar una pregunta. Pon una balanza y analízate, analicémonos
¿Qué corazón pesa más en tu corazón? ¿El corazón de David? ¿Qué corazón pesa más en tu corazón? ¿El corazón de David o el corazón de Saúl? Es una reflexión para que cambiemos, no para señalar a nadie, porque ninguno es perfecto. El único perfecto es Dios. Y si Dios en esta tarde nos está mandando a escuchar este tipo de cosas, es porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Porque todo quiere que cambiemos, porque todo quiere que veamos su gloria en cada una de nuestras vidas. Vuelvo y repito, se complace el Señor tanto en los holocaustos y en las víctimas. Es decir, pensamos nosotros que, bueno, vamos a venir a la iglesia, a venir a la iglesia, a venir a la iglesia. Sí, yo voy a la iglesia, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo esto, yo lo otro, yo lo otro. Dice, con que se obedezca las palabras del Señor. Es decir, hacer. Yo hago. O mira, yo vendo tantos folletos, yo hago tantos folletos. No, el Señor no quiere eso, el Señor quiere tu corazón. A veces estamos sacrificados haciendo cosas para el Señor, pero a veces el corazón de nosotros está muy lejos de lo que es el corazón de nuestro Señor. Amén. Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto que aún sabiendo, porque el Señor sabe todas las cosas, Dios nos ama tanto que aún sabiendo cómo somos, quiere que procedamos al arrepentimiento. Dios nos ama tanto que aún sabiendo cómo somos, vuelvo y repito esto, quiere que procedamos al arrepentimiento. Nosotros nos tenemos que dar cuenta del por qué muchas veces no salimos de la misma prueba, señoras y señores. A veces nosotros mismos tenemos que darnos cuenta el por qué Dios nos deja una y otra vez en las mismas pruebas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere cambiar algo en ti y tú no lo estás dejando. Para que tú puedas seguir avanzando, el Señor no te puede dejar como eres. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, reflejado en la palabra, y como nosotros leemos la palabra nos refleja las cosas que tenemos que cambiar. Entonces, el Señor nos cambia. Pero nosotros tenemos que dar el paso para poder cambiar. El Señor es un caballero. Y a veces damos vueltas en las mismas cosas. Y el Señor nos deja. Bueno, el Señor dice, bueno, voy a tener paciencia y lo voy a dejar. Y lo voy a dejar hasta que se dé cuenta. Porque es para tu propio bien y para mi propio bien que tenemos que cambiar esos corazones, esas actitudes, esos pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios es santo, porque la obediencia es la que conmueve a Dios. Dios nos ama tanto que nos da tiempo para que junto con Él vayamos cambiando a la luz de Cristo. Ahora vivimos en tiempos de gracia, como de misericordia, de gracia. Y nos da la oportunidad que le pidamos perdón de corazón y Él nos va a perdonar. Cualquier cosa, si vamos a los pies de Cristo, Él nos perdonará. El fundamento, vuelvo y repito, el fundamento de nuestro cambio es obedecer. Crecer, cambiar, madurar, perdonar, obedecer, obedeciendo, leer, orar, ayunar, cuidar nuestros cuerpos, absolutamente todo es obedecer. Y es obediencia. Sin obediencia, el Señor no puede trabajar en nosotros y cambiarnos más al corazón conforme a lo que quiere Dios de nosotros. Nosotros mismos somos los que impedimos al Espíritu Santo que nos transforme el corazón siendo desobedientes. Nosotros mismos somos los que impedimos. Y para terminar, quiero leer otra porción de la palabra que me pareció apta para ponerla ahora. Y está en Proverbios 4, 23, 26. Y dice,
sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra. Apartad de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos, dice el Señor. Amén. Entonces, yo os invito a que reflexionemos en estos dos corazones, en estas dos formas de personas, y que nosotros pongamos nuestro corazón en medio y hagamos la reflexión. ¿Qué tengo que quitar todavía? ¿Y qué tengo que agregar? De David, ¿qué tengo que agregar? De Saúl todavía, ¿qué tengo que quitar? Porque Dios quiere eso, que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Gracias.